my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Oh, you are alive in us, nothing can take your place, Lord. You are alive in us, nothing can take your place. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free, and everything of this world will fade. Pressing on till I see your face, and I will live that your will be done, and I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are, you are, you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place.
preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Te quiero conocer. Te quiero conocer. Bendecido domingo, querida Iglesia Bautista de la comunidad, allí en Bahía Blanca, y particularmente un especial saludo a sus pastores Luis y Noemí. Gracias por esta invitación y por este tiempo de poder compartir la palabra. Todavía tengo fresco en mi memoria cuando el año pasado le fuimos a visitar con mi esposa. Increíble, ¿no es cierto? Un año con tantas sorpresas, tantos desafíos de parte del Señor. Así que la palabra que nos va a guiar del Señor en esta ocasión tiene que ver justamente con este tiempo particular, distinto en la historia y los desafíos que implica para nuestras familias. Así que vamos a disponernos a compartir la palabra en relación a esto en esta noche. Hoy quisiera que compartamos una historia extraordinaria de cómo Dios trabaja en la familia en medio de tiempos de crisis. Los tiempos de crisis son profundas oportunidades para poder transformar aquellas cosas que necesitamos corregir en nuestras familias.
Vamos a compartir la historia de José, un gran hombre de Dios, muy conocido probablemente por muchos de ustedes. Y si quizás escuchás esta historia por primera vez, es la de aquel famoso príncipe de Egipto, digamos, o aquel que llegó a ser el segundo del faraón siendo judío y que pasó por distintas instancias, distintas crisis en su propia vida personal, ¿no? Fue primero vendido por sus hermanos como esclavo, después siendo esclavo y llegando a ser el principal en su casa, fue traicionado y terminó en la cárcel. Y aún estando en la cárcel, Dios lo bendijo y le permitió interpretar los sueños de aquellos que finalmente, esos sueños que finalmente le iban a llevar al palacio del faraón. Era un hombre experimentado en crisis y en cada una de ellas salió victorioso. Pero hoy quiero que prestemos atención a una crisis, quizás la última más grave en la vida de José, pero que fue la que abrió las puertas para restituir y sanar definitivamente todas sus relaciones familiares, particularmente aquellas de su pasado. Era la crisis de toda su familia, es decir, su padre, incluso sus hermanos que lo habían traicionado. Y dice el relato en Génesis capítulo 42, versículos del 1 al 3, que era una época de mucha hambre, una verdadera crisis social, podríamos decir, y que estaba involucrando a todas las familias de la tierra. Algo similar a lo que podríamos estar experimentando en este tiempo por medio del coronavirus, ¿no? Una crisis que abarca a toda la humanidad y que de una u otra forma estaba afectando y afecta a todas las familias del planeta. Dice, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, le dijo a sus hijos, he sabido que hay alimento en Egipto, vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto para comprar alimento, pero Jacob no dejó que vaya Benjamín, el hermano de José, que fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia, así como había sucedido anteriormente con José. Yo quisiera que pensemos en los relatos de las historias en tiempos de crisis. Seguramente tu familia habrá pasado o atravesado también, igual que José, distintas situaciones de crisis. Y si están en pie todavía es porque seguramente Dios les acompañó en esos momentos. Pero no quiero hablar solamente del sustento, la seguridad de Dios, porque quizás alguien que esté viendo este mensaje en esta mañana, su situación haya sido distinta. Quizás alguna crisis, alguna situación de las que haya atravesado. Las familias atraviesan crisis permanentemente. Algunas son por situaciones externas, como esta que estamos viviendo, y otras son por situaciones internas o por las propias etapas de la vida, que son etapas de evolución y de crecimiento en las cuales se presentan crisis. Algunas familias en esas crisis van experimentando procesos de desgaste interior, emocional o incluso de destrucción. El enemigo es un experto en aprovechar estas debilidades y estos tiempos para devastar a las familias, para devastar las relaciones y para destruirlas. Y Dios es un experto para, en medio de estas crisis, fortalecer a las familias, levantarlas y darles un nuevo propósito. De eso quiero que hablemos en esta mañana. Este tiempo de coronavirus seguramente ha agudizado muchas de las cuestiones relacionales, ¿no? Los esposos o las parejas han tenido que relacionarse al máximo, quizás como hace tiempo no lo hacían. La convivencia, las tareas, ¿no? Que hay que distribuir o llevar adelante en la casa de una manera distinta. Los chicos y la tarea del colegio y cómo hacerla, los que tienen todavía hijos en su casa. La hiperactividad externa para los que tienen que ir y volver en situaciones extremas. Ahora también se vuelve interna dentro del compartir en la casa quizás más horas o más tiempo o en forma más intensa de lo que habitualmente lo hacían. La presión, la incertidumbre externa, el que nadie pueda saber qué es lo que viene por delante, nadie pueda definir un futuro cierto ni en lo económico, ni en lo sanitario, ni en lo social. La necesidad de tener que salir a trabajar para algunos, no poder interactuar con sus hijos, aquellos que a lo mejor ya no tienen a sus hijos en su casa, el temor al incierto, etcétera, etcétera, etcétera. Todos elementos que bombardean desde afuera la situación familiar. Ahora, quiero decirte una cosa. Un edificio
puede ser bombardeado desde afuera y eso puede afectarlo y mucho. Sin embargo, los edificios no se demuelen bombardeándose, porque aún los edificios más frágiles, siendo bombardeados desde afuera, hay partes que mantienen en pie. Pero la forma de demoler los edificios es implosionándolos. En realidad lo que las crisis producen no es solamente el bombardeo externo, sino que de alguna manera afloran aquellas cosas que estaban internas. Y esto es un poco lo que sucedió con la familia de José. Encontramos en el relato reminiscencias del pasado en la vida, todavía había desconfianza entre el padre y los hijos. José seguía protegiendo al menor porque consideraba que algo había sucedido con José cuando lo descuidaron y tantas otras cosas que aparecen en los relatos internos, aquellos que están guardados en el seno íntimo de las familias. Las crisis lo que suelen hacer es develar, sacar a la luz algunas cosas que por ahí estaban encubiertas, guardadas, escondidas. La mala relación entre el matrimonio, la relación distante entre padres e hijos, los problemas o las dificultades o las riñas entre hermanos, los temas no resueltos de heridas del pasado, de los antepasados, un montón de cosas que están allí en el cofre secreto de las familias y que lo que las crisis hacen es sacarlos a la luz, volver a ponerlos y traerlos sobre la mesa. Las familias en crisis pueden tomar dos caminos y de eso quisiera que hablemos hoy. Cuando las crisis, quiero tomar una frase que es muy conocida, ¿no es cierto? Pero las crisis siempre se terminan. Siempre se terminan. Este tema de la pandemia algún día va a terminar. Toda esta situación en algún momento va a terminar. Y siempre, digamos, hay formas en las cuales nosotros salimos de ellas. Dos caminos. O el enriquecimiento y el fortalecimiento de la familia, que es el camino que Dios espera. O el empobrecimiento o la destrucción de una parte más de la familia. Cualquiera de estos dos caminos son posibles. Yo les dije que el enemigo es experto en tratar de dinamitar nuestro edificio para que justamente suceda lo segundo. Pero Dios es experto en poder trabajar para que suceda lo primero. Así que yo en esta mañana, en este tiempo, quisiera animarte, querida familia, sea esposo con esposa, esposa con esposo, padres con hijos, hijos con padres, que podamos pensar en la forma en la cual Dios quiere trabajar sobre este segundo camino. Hace algunos años atrás vimos una película con mi familia, esas películas que quedan grabadas en la cabeza porque se dan en momentos especiales, fue en el tiempo de vacaciones, y parece que siempre en el tiempo de vacaciones uno tiene recuerdos más vívidos, ¿no? Porque son momentos que vienen acompañados con emociones muy lindas y positivas, entonces a uno le quedan más guardadas. Recuerdo que vimos con nuestra familia hace ya muchos años atrás una película en las vacaciones que se estrenaba y era la de la familia de los Increíbles. ¿Recuerdan allí? Algunos seguramente lo vio, díganme de los que están allí escuchando este mensaje, muchos habrán visto. Una película de dibujitos o de dibujos animados, pero pensada no solamente para niños, sino también para adultos, ¿no? Y esa película, una de las cosas que revelaba era la situación de una familia en crisis. Un hombre que atraviesa una crisis laboral y que no puede seguir, que es despedido de su empleo, hace que genere toda una crisis familiar que termina siendo o redescubriendo en ellos lo que verdaderamente eran superhéroes, Él era un superhéroe que comenzó nuevamente a desarrollar sus habilidades de superhéroe. Pero cuando siguió en problemas y no pudo solo, apareció su esposa que también era una superhéroe, era Elastic Girl, y que también empieza a intervenir en la historia. Pero no solamente eso, cuando ellos dos fueron insuficientes en la historia, aparecen sus hijos con sus superpoderes. E incluso la película termina, no se la quiero spoilear, pero termina que hasta aún el bebé del quien no habían todavía descubierto sus superpoderes los desarrolla. Bueno, esta historia que puede parecer banal, lo que quiero es utilizarla para que pensemos en esto. En medio de los tiempos de crisis, Dios revela los superhéroes que hay en nosotros. La historia de José termina justamente revelando
que José era un superhéroe de la fe. Era un hombre de fe que Dios utilizó de manera extraordinaria. Y que todos sus hermanos y sus padres, lograron restablecer ese vínculo y esa relación en medio de una situación de crisis. Pero yo les hablaba de un camino. Bueno, uno tiene que elegir el camino uno tiene que escoger el camino que va a utilizar para salir de la crisis. No es simplemente con dejarse llevar. Quizás el dejarse llevar conduzca al otro camino, al camino del empobrecimiento, al camino del debilitamiento o al camino de la destrucción. Yo quiero que piensen en este tiempo, querida familia, que en medio de una crisis uno tiene que tomar decisiones. Es el tiempo de tomar decisiones. Y la primera y gran decisión que determina qué camino uno va a escoger de estos dos es por quién va a optar. ¿Dónde va a poner su confianza? Y yo quiero animarte, si ya lo hiciste, te felicito, estás en buen camino, y si no, quiero animarte en este tiempo a que tomes la decisión de seguir el camino de Dios. Ya te mencioné cuál es la diferencia entre uno y otro, ya te mencioné cuáles son los propósitos de uno y de otro. Pero está claro que cuando nosotros optamos como familia por tomar el camino de Dios, vamos a encontrar que Dios mismo se ocupa de entramar las relaciones y hacer, como dice la Biblia, que todas las cosas, incluso las peores crisis, cooperen para bien. Cooperen para bien. Esto es decir, que Dios puede utilizar todos los detalles, todas las situaciones, para que eso termine obrando para bien. Y si no, fíjate lo que dice este relato, también en Génesis, pero en capítulo 45, dice: yo soy, cuando finalmente se produce ese encuentro de los hermanos y de José allí en Egipto, y José descubre que eran sus hermanos, José dice: yo soy José. Se lo declaró a sus hermanos, ellos no lo habían reconocido hasta ese momento. Y le preguntan: ¿vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense, porque ellos se acercaron. Y él añadió: yo soy José, hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazado a su hermano José, y luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablar. Quiero que veamos algunos pasos que son claves y que José supo tomar, como ya dije, un experto en crisis, que supo salir de todas sus crisis tomando la decisión de buscar el consejo de Dios. José da ciertos pasos que yo quisiera simplemente que anotes en esta mañana, que los remarques allí, porque son los pasos que quizás en medio de un tiempo de crisis necesitamos tomar. Yo dije, no se sale de las crisis solamente dejándose llevar, sino al contrario, se sale de las crisis tomando decisiones en Dios. Y José toma decisiones sabias. La primera que dice este relato es acercarse. Él le dice a sus hermanos: acérquense. En realidad él había tomado la iniciativa, porque como segundo del faraón, importante gobernador, decidió él acercarse a sus hermanos. Y en ese relato él les dice a sus hermanos: acérquense. El primer paso en una crisis es buscar el acercamiento. Hay familias que durante años han permanecido distantes, o relaciones que aún conviviendo durante años han estado distantes. El primer paso es clave y es el paso del acercamiento. Acercarse es el primer punto, es el romper barreras, el romper distancias que a lo mejor con el tiempo, la circunstancia, la vida, la rutina o las peleas o alguna situación del pasado han generado. Hay que romper esa barrera y hay que acercarse. Dios provocó también otros encuentros, como por ejemplo el de Jacob y Esaú, donde tuvieron también que acercarse. O anteriormente, incluso, ¿no? Dios provoca acercamientos.
Y en este caso, nuevamente, Dios provoca el acercamiento de José y de sus hermanos. Ni siquiera ellos lo tenían previsto, ni José ni sus hermanos. Dios provoca ese encuentro. Y nosotros, en medio de esas crisis, necesitamos discernir el propósito de Dios y tomar la decisión de que si Dios está provocando un acercamiento, nosotros tenemos que tomar la decisión de acercarnos unos a otros. Y acercarnos tiene distintas características y aquí otros pasos, ¿no? El primero es poder reconocer cuáles son aquellas cosas que nos están haciendo mal. ¿Cuáles pueden ser aquellas cosas que están dinamitando nuestro edificio familiar? Aquellas bombas que a lo mejor el enemigo instaló dentro nuestro para implosionar a nuestra familia. O aquellas que nosotros mismos dejamos que sucedan. O aquellas que externamente nos bombardearon. No importa. Pero el primer punto es poder reconocer. José lo reconoce. Él no niega la realidad de que sus hermanos lo vendieron. No niega la realidad cruda de la situación que pasó. Y esto es fundamental para salir de cualquier crisis. La negación no lleva a superar ninguna crisis. Al contrario, las profundiza. Yo escucho siempre una frase que para mí es totalmente mentirosa, ¿no? La frase de que el tiempo lo cura todo. Es una mentira. El tiempo no cura absolutamente nada. Al contrario, el tiempo profundiza las heridas y los distanciamientos. Lo que hace el tiempo es anestesiar externamente las situaciones, pero internamente siguen sangrando o desangrándose. Dios en los tiempos de crisis saca afuera nuestra herida, la pone al descubierto para que nosotros no la neguemos, sino que la reconozcamos, porque ese es el primer paso, o el segundo mejor dicho, para poder ser sanados. Entonces, acercarse, no alejarse. Y en segundo lugar, reconocer cuáles son aquellas cosas que necesitamos trabajar y transformar. Yo sé que cada familia tiene las suyas. Cada familia tiene aquellas cosas que necesita volver a considerar y poner sobre la mesa. Dios quiere trabajar en ellas. En tercer lugar, aparece otro paso sustancial y clave y fundamental que José da y que nos enseña cómo salir de las crisis, a cómo desarticular y desarmar todos esos detonadores que tenemos internamente en nuestra familia. El perdón y la restauración. El perdón y la restauración. Dios, en los momentos de crisis, utiliza el arma más poderosa para desarmar cualquier conflicto, presente, pasado, que es el perdón y la restauración. Perdón significa esto que hace José. Justamente, perdonar más allá de lo que le hayan hecho. Perdonar más allá de lo difícil que haya sido, del agravio que hayas recibido, de lo que te haya herido o lo que te haya lastimado, o incluso lo que te haya marcado en tus relaciones familiares. Lo que te haya entristecido, lo que te tenga mal, perdonarlo. Y perdonarlo, si es posible, cara a cara, lo más cercano posible. Y no solamente perdonarlo, sino restaurarlo. Restaurarlo significa volver a unir las piezas y darle valor. Volver a restaurar las piezas y darle valor. Hay un arte chino espectacular que justamente se ocupa de restaurar las viejas piezas rotas, haciéndoles, digamos, en los surcos, uniéndolas con hilos de oro. Y les da un nuevo valor. El valor que, si bien marca todavía lo que esas piezas, las fisuras que esas piezas tenían, la unión de eso se hace con hilos de oro. Y eso es lo que Dios hace en la restauración de nuestra familia. Si bien la herida aparece y sale a la luz, Dios lo que hace allí es, por medio del perdón, volver a unir las piezas y unirlas con el oro refinado de su presencia. Esa unión no se rompe nunca más y es más fuerte aún que la anterior. Y en cuarto lugar, lo que vemos en este relato es que hay propósito. Necesitamos volver a descubrir el propósito de Dios para nuestra familia. Dios tuvo un propósito para tu familia. Lo tuvo desde el momento en que decidió que esposo y esposa se unieran, aun cuando las circunstancias no hayan sido las mejores. La Biblia está llena de ese tipo de relatos.
llena de cómo Dios puede tomar las situaciones más difíciles o aún las que surgieron en el peor contexto, quizás como el de David y Betsabé, y puede sacar de ello un Salomón, una historia nueva, un reinado nuevo, reconstituir familias con propósito. Dios tuvo un propósito y tiene un propósito el día que decidió conformar tu familia. Así que es fundamental en tiempos de crisis volver a descubrir, como José, que hay un propósito de Dios para tu familia. Ese es el camino para salir de la crisis. Ese es el camino de la restauración. Simplemente te repaso los pasos. Acercarte, acercarse, buscar el acercamiento deliberadamente, reconocer los problemas y la realidad, aquello que claramente ha sido puesto en sus vidas o que han situaciones que han marcado el camino del distanciamiento. En tercer lugar, el perdón y la restauración de parte de Dios. Y en cuarto, el propósito de Dios sanador de sus vidas hacia el futuro. Y quiero terminar con esto. Un tercer aspecto que es el que corona que Dios está marcando la salida de la crisis. Es el coronamiento, es cuando Dios dice, ya tomaron la buena decisión, ya han decidido encaminarse por el camino del enriquecimiento. Entonces Dios nos coloca una corona, y esa corona bíblicamente es la de la bendición. Dios quiere bendecir a tu familia y Dios va a bendecir a tu familia. Pero también este es un camino de decisiones. Vos decidís si tu familia va a ser bendecida o no por Dios. Todo este relato de los profetas, de los patriarcas, revela la importancia de la bendición. En el Antiguo Testamento la bendición de padres a hijos era fundamental, era clave, no era solamente decir algunas palabras, era lo que marcaba el futuro de los hijos. Y yo quiero decirte que aún si nosotros ya no estamos en el tiempo de los patriarcas, pero la bendición de Dios todavía es muy importante y se canaliza en buena medida a través de los padres y de los hijos. De generación en generación, la bendición de Dios puede transportarse en la medida en que nosotros somos instrumentos para ello. En la bendición suceden algunas cosas. Voy a leer simplemente un último relato que dice que al ver a los hijos de José, esto ya narra la historia de cuando Jacob fue allí a Egipto y ya fue con, entonces José le presenta a sus hijos, es decir, a los nietos de Jacob. Dice, al ver Jacob a los hijos de José, preguntó, ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido aquí, le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo, acércalos por favor para que les dé mi bendición. Y cuando le preguntó los nombres, él le dijo que al primero lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Lo primero que es importante hacer para la bendición de Dios en tu familia es renombrar, volver a darle nombre a tus hijos. No es que tenés que cambiarle el nombre que les pusimos, pero en el Antiguo Testamento los nombres eran fundamentales. No era solamente que le decían Cachito, Pedro, o le daban un nombre cualquiera, sino que los nombres eran claves en relación a los designios que se esperaba de parte de Dios para esa familia, o lo que representaban emocionalmente, espiritualmente y relacionalmente para esa familia. Fíjate solamente un detalle, no quiero saltar a otra historia, pero cuenta la historia de Ruth y de Noemí, que la familia de Elimelech y Noemí se habían ido a otro territorio, a Moab, y su situación era tan dramática, en medio de una crisis también, que los nombres que le pusieron a sus hijos fueron Malión y Kelión, dos nombres terribles que significan enfermedad y desapego, desconsuelo y cosas que son tremendas y terribles como nombres para sus hijos. La propia Noemí, cuyo nombre era Dulzura, transformó su nombre en Mara, que es amargura. En tiempos de crisis,
para buscar la bendición de Dios tenemos que volver a renombrar, a darle nombre de esperanza, de expectativa, a desear el bien para nuestros hijos y para las futuras generaciones. Y este es un ejercicio espiritual. Un ejercicio espiritual, concretamente. Reuní a tu familia en este tiempo de crisis, no desaproveches esta oportunidad. Reunirlos delante de Dios, porque la bendición es eso, es reunirlos delante de Dios. Y allí algunos actos concretos que implica esa bendición. En primer lugar, la bendición implicaba un contacto físico. Poner la mano, abrazar, tocar. Yo sé que estas son cosas que parecía que en este tiempo están difíciles. Si estás lejos de tus hijos, aunque sea, hacelo por este medio, a través de un Zoom, de una videollamada o lo que fuera. Pero buscar, renombrar el futuro, bendecir lo que viene hacia adelante. De parte de Dios, no son tus palabras las que tienen poder, es el propósito de Dios que te mencioné anteriormente, el que tiene poder cuando nosotros lo declaramos de parte de Él sobre la vida de nuestros hijos. Los padres tenemos autoridad dada de parte de Dios para ser instrumentos de bendición para nuestros hijos. Pero como les dije, también en medio de una crisis podemos hacer exactamente lo contrario. Muchas palabras de los padres o que los padres hemos proferido contra nuestros hijos, en lugar de bendecirlos, empoderarlos, levantarlos, han hecho exactamente lo contrario. En medio de tiempos de crisis, Dios quiere que vos bendigas a tus hijos. Y si lo hiciste, es un buen tiempo de reafirmar esos planes y esos propósitos, de reunir a tu familia, de volver a dar palabras de bien de parte de Dios para tus hijos, para tus nietos. Que tus hijos te bendigan como padre, que puedan como matrimonio uno a otro poder darse palabras de bien, de agradecimiento y de reconocimiento de Dios en la vida del otro. Que puedan pensar de parte de Dios, porque Dios revela cuando nosotros entramos en esta condición de buscar en Él nuestro futuro. Dios te revela, aunque sea como sombras, pero Dios te revela los planes de bien que Dios mismo dice en su palabra que tiene para tu vida y para tu familia. Reuní a tu familia en la forma en que sea y oren juntos. Tomen este tiempo de crisis como una oportunidad para la bendición y asuman un compromiso activo con lo que Dios les ha revelado. En síntesis, Dios puede sacar los superhéroes que hay en tu familia, como los increíbles. En este tiempo de crisis, Dios quiere sacar lo mejor. Quiere que el camino sea el del enriquecimiento, del empoderamiento y de la bendición. Pero para eso tenés que dar pasos concretos. Querida familia, quiero orar por ustedes y quiero pedir a Dios que Él cumpla sus planes y propósitos en ustedes. Y que aprovechen este tiempo para hacer lo mismo juntos como familia. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que en esta mañana, Señor, se aplique con poder sobre la vida de cada familia que está escuchando este mensaje. Vos podés, en medio de los tiempos de crisis, no solamente sacar a la luz las cosas más duras y más difíciles, sino transformarlas para bien, en un camino de bendición y enriquecimiento. Yo te pido en esta mañana por todos los que estén escuchando esta palabra, para que esta palabra se vuelva real, poderosa y se aplique en cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querida familia, que Dios te bendiga. Este tiempo de crisis es un tiempo de enriquecimiento para tu familia. Hosana en las alturas, exaltada nuestro Rey. En las alturas, exaltada nuestro Rey. Hosana.
exaltado, exaltado, sea exaltado. Cristo hoy sea exaltado, exaltado, sea exaltado. Exaltada nuestro Rey, en las alturas. Exaltada nuestro Rey, exaltado, exaltado, sea exaltado. Cristo hoy sea exaltado, exaltado, sea exaltado. Exaltada nuestro Rey, Hosana en las alturas. Exaltada nuestro Rey, Hosana. Exaltado, exaltado, sea exaltado. Hoy Cristo hoy sea exaltado, exaltado, Hosana en las alturas. Exaltada nuestro Rey, Hosana. Exaltado, exaltado, sea exaltado. Cristo hoy sea exaltado, exaltado, sea exaltado. Exalta nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, exaltada nuestro Rey, Hosana.